¿Sí? Sí, nos quedamos justo en las fórmulas. ¿En estas de aquí arriba? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver unos ejemplos. Recuerden que estas fórmulas de los cosenos directores salieron a partir de trigonometría, ¿verdad? Pura trigonometría. Y bueno, pues vamos a ver, nos dice cosenos directores, calcular los cosenos directores del vector 1, menos 5, menos 3, ¿sale? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Nada más hay que, entonces, sacar la norma, porque fíjense, nos están pidiendo la norma, como en el denominador, y nos están pidiendo, pues, en el numerador las entradas, ¿no? Esta es la entrada 1, la entrada 2 y la entrada 3. Entonces, pues, si yo les pregunto quién es alfa, quién es el coseno de alfa, pues dices, ok, el coseno de alfa es el primer valor de mi vector sobre la norma de mi vector. Entonces, al calcular la norma de mi vector es 1 al cuadrado, menos 25 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, sale raíz de 35. Y bueno, si queremos sacar el arco coseno de esto, el arco coseno te da 80.26, ¿no? Ahí nuestra calculadora. Luego el coseno de beta, pues igual, dices, a ver, la segunda entrada sobre la norma sería menos 5 sobre raíz de 35, y beta, pues en este caso valdría 147.68, sacando el arco coseno nuevamente. Y por último, el coseno de gamma va a ser igual a la tercera entrada, que es menos 3 sobre la norma del vector, ¿verdad? Sacamos el arco coseno. Si queremos conocer el valor de gamma, pues gamma sale 120.47. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, realmente calcular los cosenos directores es muy fácil, ¿no? O sea, calcular los tres ángulos casi salen en una sola. Nada más es como, pues, ponerle ahí la norma, el número, la coordenada del vector sobre la norma, la coordenada del vector sobre la norma, la coordenada sobre, y ya, ¿no? Eso es todo. Entonces, pues, está padre, ¿no? Está fácil. Ahora, aquí viene una observación bastante importante e interesante. Si ustedes se dan cuenta acá arriba en las fórmulas, tenemos X0, Y0 y Z0 en las tres fórmulas, ¿no? Están ahí en el numerador. ¿Qué pasa si yo las despejo? O sea, ¿qué pasa si este de acá lo paso multiplicando para acá, este de aquí lo paso multiplicando para acá, y este de aquí lo paso multiplicando para acá? O sea, básicamente les estoy pidiendo que despejen X0, Y0 y Z0. ¿Vale? Si hago eso, entonces me van a quedar estas tres fórmulas, ¿vale? Despejando, va a ser multiplicando la norma, ¿vale? Si hago eso, entonces el punto que tenía coordenadas X0, Y0 y Z0, o sea, en este caso, por ejemplo, en este ejemplito que tengo 1, menos 5, menos 3, si yo despejo el 1 de aquí, si despejo el menos 5 de acá y despejo el menos 3 de acá, pues este vector va a ser igualito a esto, ¿verdad? Porque ¿cuánto vale X0? Pues mira, X0 vale la norma por el coseno. ¿Cuánto vale Y0? Mira, Y0 vale la norma por el coseno de beta. ¿Cuánto vale Z0? Mira, vale la norma por el coseno de gamma. ¿Sale? ¿Y eso qué me indica? Pues mira, si este vector es igual a esto, nosotros podemos factorizar un número. O sea, básicamente podemos aplicar el producto escalar, pero al revés, ¿no? ¿Cuál sería el término común que tienen todas las entradas? Pues dices, el término común que tienen todas las entradas es la norma del vector, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa si la saco? ¿La puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer. Y te queda este por este. Si tienes dudas de por qué eso es cierto, pues simplemente multiplica esto por este vector y vas a ver que te da lo de arriba. Porque el producto escalar me dice que este numerito se va a multiplicar por cada una de las entradas. ¿Sí quedó claro esa parte?
Profe, sería como lo de tipo de vector unitario. O sea, de que el lado derecho quedó como. Ándele, muy bien, eso. Lo que está acá de este lado, fíjense, ahí ya Adrián dio con el clavo. Lo que pasa es que, fíjate, tú tienes un vector que se puede expresar como esta norma multiplicada por este vector. Oye, pero este vector que está aquí, ¿qué norma tiene que tener? ¿Cuánto mide? Y ya dijo Adrián, es que ese es el vector unitario. ¿Por qué? Ah, mira, es que si tú supones que esta norma mide algo que no sea 1, cuando la multiplique por este número, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, suponte que esta norma mide 2, vamos a decir, su longitud es 2. ¿Qué va a pasar cuando a este vector que tiene norma 2 le multiplique este número? ¿De qué tamaño va a ser ahora? ¿Cómo afectaba el? Se expandía, va a ser el doble. Va a ser el doble. Bueno, no, este ya es 2 veces, pero más bien es 2 veces la norma del vector. Recuerden que este numerito lo que hace es expandirlo o comprimirlo, dependiendo de cuánto valga, pero este va a afectar a lo que mida este vector. Así es como los físicos nos dijeron que teníamos que hacerlo. Oye, pero ¿este vector qué norma tiene? Este vector tiene norma X0, Y0, Z0. O sea que este está obligado sí o sí a valer 1. No puede valer otra cosa. Ahora, si quieren verlo ahora de otra perspectiva, pasa dividiendo este para acá. ¿Qué pasa si este lo pasas dividiendo para acá? Lo que te quedó del lado izquierdo es un vector unitario, ¿sí o no? Porque ya dijimos que un vector sobre su norma es el vector unitario. Ah, entonces, si X0, Y0, Z0 sobre su norma es el vector unitario, lo que te quedó del otro lado, pues es el vector unitario, es lo mismo, ¿no? Entonces, este es el vector unitario de X0, Y0, Z0. Es coseno de alfa, coma coseno de beta, coma coseno de gamma. Ese es su vector unitario. Es como lo equivalente a lo que hicimos en R2, de que cuando nosotros teníamos los ángulos, ¿se acuerdan que le poníamos coseno del ángulo, coma seno del ángulo? Bueno, pues aquí es algo parecido, nada más que ahora tengo coseno del ángulo con respecto a X, coma coseno con respecto al ángulo beta, coma coseno con respecto al ángulo gamma. Ese es mi vector unitario. Entonces, hay dos formas de calcular el vector unitario en R3. Una, tómate el vector y divídelo dentro de su norma. La segunda, saca los cosenos directores y eso es el vector unitario. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Entonces, aquí vamos a ponerle este. Vamos a ponerle que este es el vector unitario de X0, Y0, Z0. ¿Vale? Entonces, si les pido vectores unitarios de un vector, tienes dos opciones. O lo divides entre su norma o sacas los cosenos directores y ese es tu vector unitario. ¿Sale? A ver, pero entonces, fíjense, aquí algo muy importante que seguramente ustedes, es algo nuevo, es algo de R3, es algo que no pasaba en R2. Fíjense. Muy importante. Para que esto sea un vector unitario, pues su norma tiene que medir 1, ¿vale? Pero ¿quién es la norma de este vector? Ah, mira, la norma de este vector es la raíz del primero al cuadrado más el cuadrado del segundo más el cuadrado del tercero, ¿verdad? Así se saca la norma. Pero eso, para que este sea unitario, esto tiene que medir 1, que es equivalente a decir que pues si le sacas el cuadrado a los dos lados, pues te queda coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que alfa, beta y gamma no son arbitrarios. No es así como que te diga,
mira, ponle alfa 120, ponle beta 30 y ponle gamma, no sé, 35. No, no, no. No es arbitrario. No te puedo dar 3 ángulos y decirte, dibújame ese vector. Esos 3 ángulos tienen que cumplir esta condición. Están sujetos a esta condición. ¿Sale? Entonces, si yo en el examen les digo, oye, a ver, ¿me puedes dibujar un vector con ángulo alfa igual a 30, con ángulo beta igual a 150, con ángulo gamma igual a 100? ¿Lo puedes o no lo puedes hacer? Y tú dices, a Si ver, nos da uno, exactamente, tengo que verificarlo. Cuando le pongo coseno de 30 al cuadrado más coseno de 50 al cuadrado más coseno cuadrado de 100 y lo sumo y me da 1, entonces sí se puede. Pero si la suma no me da 1, entonces ese vector no existe, no se puede dibujar. No hay un vector que tenga esos 3 ángulos al mismo tiempo. ¿Sale? Entonces, este vector está sujeto, perdón, estos ángulos están sujetos a esta condición. Restringe las posibilidades de alfa, beta y gamma. No pueden ser cualquiera. Tienen que ser unas muy claras que cumplan esta condición. ¿Sale? Aguas. Si ustedes van a trabajar con cosenos directores y van a querer modificar los ángulos alfa, beta y gamma por alguna razón, tienen que verificar que ese vector que están modificando, o sea, el vector que les va a resultar de, no sé, si decides sumarle tanto a alfa, si decides restarle tanto a beta, lo que tú quieras, tienes que verificar que ese vector se pueda dibujar y que se preserve las condiciones de que sea un vector unitario, ¿verdad? Entonces, con cuidado. Aquí, en el plano, todo era permisible, ¿no? Era como, pues dale el ángulo que tú quieras y ya salía. No, no, aquí no. Aquí el alfa, el beta y el gamma están sujetos a esta condición. ¿Sale? Para que funcione. Y uno pensaría, dices, oye, pero si tenemos esta condición, ¿qué no automáticamente uno de los ángulos ya depende de los otros dos? Eso sería algo que como que suena más o menos obvio, ¿no? O sea, recuerden ustedes que si tienen una ecuación, por ejemplo, de una recta, por así decirlo, una y igual a tanto de x más una constante, ¿no? Ahí tú decías, oye, ¿cuántas son tus variables dependientes y cuántas son tus independientes, ¿verdad? Dices, la variable dependiente es la que ya está unívocamente definida por el valor de la variable independiente, ¿sí o no? Entonces, aquí como que me suena a que dos ángulos, si yo te doy 2 ángulos, automáticamente el tercero ya está definido. ¿Sí o no? ¿Sí creen eso o no? Se podría despejar, ¿no? Exactamente. Pero el problema de despejarlo es que, ¿qué? Que como vas a tener un cuadrado, te van a quedar dos posibles soluciones, la positiva y la negativa, ¿sí o no? ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Pero, por ejemplo, ¿no podrían ser ambos? O sea, o sí cambia totalmente. Pues es que, a ver, esa es una buena pregunta. Dices, mira, si yo trato de despejar gamma, o sea, lo paso para acá, paso el -1 y luego, primero para despejar gamma tendría que sacarle raíz en ambas partes. Pero el sacar raíces en ambas partes ya involucra dos posibles respuestas, un más y un menos, ¿sí o no? Sí. Entonces dices, bueno, si te doy 2 ángulos, ¿tú automáticamente me puedes calcular el tercero? ¿O no? ¿O necesitas otra información para saber pues cuál de las dos raíces tomar? La positiva o la negativa, ¿no? Se ocuparía otro dato extra. Se ocuparía otro dato extra.
Oye, pero si este ángulo gamma nada más puede ir de 0 a 180 grados, porque imagínenselo en el espacio, recuerden que lo máximo que puede llegar, bueno, a ver, si tenemos este ángulo, tenemos este que es, digamos, nuestro eje X, esta plumita es el eje X, y yo te doy un ángulo, por ejemplo, 90 grados, ¿quiénes son todos los vectores que tienen 90 grados con este? Y después todo este reguilete de oportunidades, ¿no? Todos estos. Ay, todos estos, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen menos de 90 grados? Ah, pues son los que están así, y todos estos tienen menos de 90 grados, ¿no? Todos estos. ¿Quiénes son los que tienen más de 90 grados? Estos. ¿Cuánto es lo máximo que te puede dar el ángulo alfa, por ejemplo? ¿Quién es el máximo ángulo que te va a permitir que mida alfa? Según yo, 180 grados, ¿no? O sea, no puede haber un ángulo que sea de unos, ¿qué será? 200 grados, por ejemplo. ¿Cómo sería un vector que este y este tengan 200 grados de inclinación? ¿Cómo sería? Dices, no, pues no se puede porque, o sea, si yo trato de que esto tenga así 200 grados por acá, realmente como me dicen que de cualquier lado del eje X puedo hacer porque ahora no tengo como el relojito, sino ya puede ser de cualquier lado, pues entonces aquí lo que era 200 grados acá son 160. Entonces como que lo máximo que puede medir, o sea, lo máximo que puede medir alfa es que 180. y el mismo razonamiento va para beta y el mismo para gamma. A ver, entonces, pregunta, ¿el coseno de gamma entre 0 y 180 grados siempre toma valores positivos o puede tomar valores negativos? ¿Qué pasa con el coseno en ese intervalo, entre 0 y 180 grados? Que es 0, entre 0 y pi. ¿Toma valores positivos y negativos al mismo tiempo? ¿Me lo puede repetir? Que si el coseno del ángulo, el coseno de un ángulo que va de 0 a 180 grados, ese coseno puede tomar valores tanto negativos como positivos, o solo toma positivos, o solo toma negativos. Entre 0 y 180 grados. El coseno puede tocar valores tanto positivos como negativos. No, ¿sí? No sé, ustedes díganmelo. Según yo sería no. ¿Cuánto? O sea, sería Sí. pensando coseno de 0 a pi, ¿no? En radianes. ¿Cuánto vale Ajá. el coseno de pi? Y entonces pi se supone que vale 1 y ya 2pi es el que vale -1, ¿no? O sea, cuando ves la grafiquita, cuando lo haces en gráfica, que son las ondas, Más bien, según yo, en 2pi regresa a la posición natural. no, sí, perdón, en 2pi regresa a 0, A 1. pero Empieza en 1. a 1. Profe, me está revolviendo. El punto es que según yo solo puede tocar valores positivos. No, porque el coseno de pi es -1. El coseno de 180 grados es -1. Pon en tu Sí es calculadora. cierto. Sí, De hecho, el sí. coseno de pi medios es 0. Te extendiste como un poquito más en el periodo, o sea, que Sí, trataste de hacer más grande la onda. yes. No, entonces sí podría tocar como los dos valores y entonces dependiendo de si te da un positivo o un negativo, puedes determinar si el otro debe ser el positivo o el negativo. Exacto. Entonces, no, o sea, yo lo que trataba de hacer era como de decirte, mira, a lo mejor no necesitas este ángulo, porque automáticamente teniendo alfa y beta puedes calcular el tercer ángulo, ¿no? Despejándolo, como dijo Aldo. Pero ya vimos que, aún a pesar de que yo tenga alfa y beta, necesito la información de gamma
porque yo no sé cuál de los dos tomar, si el positivo o el negativo. Hay dos posibilidades. ¿Sí quedó claro? O sea, hay dos posibles respuestas. Por eso es necesario los tres ángulos. Con dos no es suficiente. Necesitamos el tercero para saber cuál de los dos signos tomar de la raíz. ¿Sale? Entonces, aquí la conclusión sería que el alfa y beta y gamma están sujetos a una condición que es esta, pero esta condición no determina ninguno de los ángulos. O sea, tú no puedes despejar un ángulo y decirte, mira, con estos dos te puedo dar el tercero. No, no se puede. ¿Por qué? Porque te dan dos posibles soluciones. ¿Vale? Bueno, a ver, va un ejemplo. ¿Existe un vector con ángulos alfa igual a 30 grados, beta igual a 50 grados y gamma igual a 120 grados? ¿Existirá un vector? ¿Lo podré dibujar con esos ángulos? Y bueno, dices, nada más hay que verificar que los cosenos al cuadrado de estos ángulos de 1, ¿verdad? Entonces decimos coseno cuadrado de 30 grados más el coseno cuadrado de 50 grados más el coseno cuadrado, aquí me falta un cuadrado, coseno cuadrado de 120 grados, la suma me tiene que dar 1, ¿sale? Entonces saco este al cuadrado, saco este al cuadrado, saco este al cuadrado, ¿no? Hago mi suma y la suma es claramente algo diferente a 1. De hecho, da 1.41. Por lo tanto, como no me dio 1, pues no existe dicho vector. Con esos ángulos no existe. ¿Sale? No se puede dibujar. Profe, por ejemplo, para ponerlo en la calculadora, ¿cómo se pone? Porque a mí me dio que era -1, pero... O sea, por ejemplo, en el primero es 0.75, me salió -1. Es que está en grados. Ya, sí era eso, profe. Perdón. Sí, o sea, tu calculadora tiene que estar, si yo te estoy dando estos en grados, tu calculadora tiene que estar en grados. Si te lo doy en términos de radianes, pues lo pones en radianes. Gracias. De nada. Bueno, listo, pues vamos a ver qué más hace falta. Dices, mira, el físico al final optó por definir la dirección y el sentido de un vector como su vector unitario. Después de explicarle todo esto al físico de que, mira, ya te saqué los cosenos directores, que es la misma idea que en el plano de que te daba un ángulo, nada más que aquí necesito darte 3 y que los cosenos y que además tienen que cumplir esta condición y todo este rollo que nos acabamos de echar, pues el físico dijo, no, es que es muy poco práctico. O sea, que tú me des la dirección y el sentido en términos de coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, no se me hace tan fácil de entender, ¿verdad? Porque estos alfa, beta y gamma están sujetos a una condición que cada rato tengo que estar verificando y verificando y verificando para ver que se cumpla. Y además, pues tengo que hacer este procedimiento, etcétera. O sea, no es algo práctico para decirte hacia dónde va el sentido y la dirección del vector, pues no es práctico decirte los cosenos directores, la verdad. O sea, en el plano fue una gran idea, te lo voy a dar por medio de un ángulo, pero acá en el espacio ya no está tan chido, ya dices, no, pues ya se hace poco práctico, ya no se entiende, no queda claro, etcétera. Entonces, al final, el físico decidió optar por la definición, una definición más facilita y decir, mira, voy a definir que la dirección y el sentido de mi vector va a ser el sentido y la dirección de mi vector unitario. O sea, en esa dirección va. Ya, o sea, a mí me va a quedar más claro que me des un vector unitario y entonces yo voy a entender perfectamente cómo va ese vector y con ello voy a entender la dirección y el sentido. No necesito que me des un ángulo. Así decidió el físico y bueno, está bien, por un lado, pues no está mal porque dices, ya, si tú entiendes bien las coordenadas en el espacio, pues tú ahí se ve la dirección y el sentido con el vector unitario. Entonces, a este vector se le conoce regularmente como, en el espacio se le conoce como el vector director, ¿de acuerdo? O sea, le dicen vector director porque es el que te dice la dirección, ¿no? Es el que dice, para acá vas,
Esta es la inclinación que tú tienes. A ese se le llama el vector director, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, el físico optó por ello, está bien, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la dirección del vector 1,2, menos 5. Pues dice según... Ajá. Cuando usted escribe IE, ¿qué significa? Cuando yo escribo ¿qué? Eso de allá arriba. ¿Dónde está el cursor? Y est Ajá. es una locución latina. Y est, ya lo había explicado, ¿no? Antes. Y est es en otras palabras, o esto quiere decir, o así como refraseando, ¿no? En otras palabras, ¿no? Esto significa en otras palabras. ¿Y la fórmula que dice? El director, el Ajá. vector director de V es igual a V sobre su norma, o sea, su vector unitario. Ok. Gracias. De nada. Ok, ¿cuál es la dirección del vector 1,2, menos 5? Pues dices, según el físico, lo único que tengo que hacer es dividir el vector sobre su norma. Entonces, le tomo el 1,2, menos 5, lo divido entre su norma y pues, eso es lo que me dijo que para él es la dirección, pues bueno, así se la doy. ¿Sale? Y les digo, a este regularmente se le conoce como el vector director. Es el vector que te dice qué dirección va, ¿no? ¿Dudas? Entonces, ¿no se va a aplicar lo de los ángulos y todo eso que vimos anteriormente? Salvo que te lo diga, ¿no? O sea, probablemente yo sí te dejo un ejercicio de eso, o sea, que te diga, a ver, calcula tal coseno y así. Pero en cuanto a la dirección, cuando se hable de dirección, no es práctico sacar o calcular los cosenos, o sea, no es algo que regularmente ustedes van a usar en R3, sino más bien lo que van a usar será el vector unitario, que es el vector director, ¿vale? Pero de que te puedo preguntar acerca de los cosenos porque quiero saber un ángulo de inclinación con respecto a alguno de los ejes o algo así, sí es válido, o sea, sí es importante saberlo, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, ¿qué onda con la suma de vectores? Bueno, el físico dijo que quería exactamente la misma suma, o sea, que quería que un vectorcito se sumara con el otro cuando se empalmaba, ¿no? O sea, el vector negro más el vector verde es empalmarlos de esta forma para que se sume, ¿vale? Y ya. Entonces, usando esa misma idea, dijo el matemático, bueno, pues si tú quieres sumarlos igual geométricamente, pues algebraicamente yo creo que va a ser igual, ¿no? Y sí, cuando yo quiero sumar dos vectores en R3, es nuevamente entrada por entrada. Ahí está. Y por lo tanto, pues se tiene la ley de los paralelogramos, porque pues el físico así lo pidió otra vez, entonces esta suma respeta la ley de los paralelogramos y además respeta todas las propiedades que ya vimos en R2, porque las demostraciones son igualitas, ¿no? O sea, es asociativa, tiene neutro aditivo, tiene conmutatividad, tiene inverso aditivo, o sea, todo es igual. ¿Por qué? Porque lo definí de la misma manera, nada más le agregué una tercera coordenada que se va a sumar con la tercera coordenada. ¿Qué onda con el producto escalar? Ah, mira, pues igualito, el físico me dijo que tal cual otra vez, que el producto escalar quiere que modifique la magnitud del vector, ¿verdad? Que lo haga más chiquito, más grande, dependiendo del valor del escalar, y que lo voltee en caso de ser negativo. Bueno, pues entonces digo, lo voy a definir igual yo también, ¿no? Voy a hacer que la C multiplique a cada una de las entradas, y ya con ello pues tengo todas las propiedades del producto escalar y se respeta lo que el físico pidió. ¿Vale? Todo igualito. ¿Qué onda con el producto punto? Que fue la invención, ¿no? De los matemáticos. No, pues defínela igual. ¿Por qué defínela igual? Ah, pues defínela igual porque yo lo que quiero es que otra vez el producto punto sea equivalente al cuadrado de la norma del vector cuando se multiplica un vector consigo mismo, ¿no? Recuerden que esta es tal vez la igualdad más importante del producto punto. Esta es la que te permite hacer todo el álgebra y hacer las fórmulas más bonitas, ¿no?
la que te dice, pues ahora sí que lo de la ortogonalidad de que dos vectores solo tienen producto punto cero, entonces son ortogonales y así, ¿no? Entonces, esta probablemente es la idea, pues, del producto punto más importante, ¿no? Esta, que el producto punto de un vector consigo mismo es la norma al cuadrado de ese vector, ¿vale? Y bueno, como se define de manera parecida, pues todas las propiedades del producto punto en R2 se preservan. ¿Cuáles eran las propiedades? De hecho, nada más teníamos dos, la propiedad distributiva y la propiedad conmutativa. Todo lo demás no se valía. Pero bueno, al menos esas dos sí las tengo, otra vez, ¿verdad? Entonces, el producto punto igualito. Es este por este, más este por este, más este por este, ¿sale? Igualito en R2. Ángulos entre vectores. Dices, híjole, aquí es donde puede cambiar la cosa. Porque recuerden que el ángulo entre vectores en R2, nosotros, como lo comenzamos a ver, fue que yo calculaba uno de los ángulos, calculaba el otro ángulo, o sea, yo calculaba por medio de la tangente inversa, calculaba los dos ángulos de mis vectores y luego lo restaba, ¿sí o no? Restaba el mayor menos el menor para que me diera el ángulo entre los dos vectores. Bueno, pues, ¿qué creen? Como aquí no tenemos ángulos como tal, tenemos tres ángulos, los cosenos directores, ¿no? Pues no está como trivial decir, oye, pues ¿cuál le vas a restar a quién? Que si el alfa al alfa, el beta al beta, el gamma al gamma, o qué onda. No, eso es un relajo, ¿no? No, la forma en la que vamos a calcular el ángulo entre vectores es exactamente con la misma idea que lo hicimos en R2, pero no la idea de restar un ángulo menos el otro ángulo, no, sino la idea usando la ley de los cosenos, ¿verdad? Recuerden que con la ley de los cosenos sacamos una fórmula. Bueno, pues ¿qué creen? Esa fórmula es la misma en R3, porque volvemos a aplicar la ley de los cosenos en R3, ¿no? Formas un triángulo, vuelves a decir, mira, esta es la norma de U, esta es la norma de V, la que está acá arriba es la resta de U menos V, ¿verdad? Todo igualito, y aplico la ley de los cosenos. Y la ley de los cosenos va a concluir en esta fórmula, que es la mismísima fórmula que teníamos en R2. Por eso les dije que era muy importante esa fórmula que vimos en R2, porque es la misma que en R3. Y de hecho es la única manera en R3 que nosotros realmente podríamos sacar el ángulo entre cualquiera de dos vectores. ¿Sí? No hay otra fórmula que lo describa mejor, más que esta. Y la ventaja, les digo, es que no se tienen que preocupar por aprenderse una fórmula más, porque es la misma fórmula que en R2, igualita que en el plano. ¿Sí quedó claro? ¿Dudas, observaciones, preguntas, inquietudes? Pues en sí todo es exactamente igual que R2. Excepto lo de los cosenos directores, eso sí cambió, ¿no? Pero fuera de eso, todo parece lo mismo. Y bueno, pues dices, ok, ¿y qué onda con la definición de paralelismo y ortogonalidad? Igual, dos vectores van a ser ortogonales y su ángulo entre ellos es de 90 grados. Y dos vectores van a ser paralelos si el ángulo entre los dos vectores es 0 o 180 grados. La misma definición. Igualito, igualito. Oye, ¿y los teoremas que sacamos se cumplen? Igualitos. Dos vectores son ortogonales, sí, solo sí, su producto punto es cero. ¿Por qué? Porque tenemos la misma fórmula. De aquí es donde dedujimos que dos vectores son ortogonales, sí, solo sí, su producto punto es cero. De aquí, de esta fórmula. Oye, y la otra, el teorema del paralelismo también se cumple. También dos vectores son paralelos, sí, solo sí, uno es múltiplo del otro. ¿Vale? Igualito, todo igualito. Ahí dices, a ver, el ejemplo, pues dices, calcula el ángulo entre estos dos vectores. Pues hago el producto punto arriba, saco la norma de uno, saco la norma del otro, el producto punto me queda 2 por 2, 4, menos 1 por menos 2 es menos 2, 5 por 3 son 15, hago las operaciones y me queda 17. Abajo
la norma de este es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, que es 30, raíz de 30, y sacamos la norma, es la raíz de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado, es 17, luego sacamos el coseno inverso y te queda esto. Déjenme mandarles una nueva invitación, esperen. Bien. Entonces, ¿sí queda claro? ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Está fácil. Profe, pero por Lo ejemplo mismo. ahí sacamos alfa, beta o solamente fue un ángulo como tal. Es el ángulo entre los dos vectores. Los dos vectores no tiene que ver con el alfa, con el beta y con el gamma, porque el alfa, beta y gamma tienen que ver con los ángulos de inclinación con respecto a los ejes. Y el ángulo entre dos vectores es ajeno a ello, ¿no? O sea, yo te doy dos vectores aquí así. Ah, pues el ángulo que me estás pidiendo calcular es este. No tiene nada que ver dónde estén los ejes, ¿no? Los ejes pueden estar donde tú quieras. El ángulo de todas maneras es este. ¿Sale? Sí, gracias, profe, me confundí. Bueno. Sale. ¿Y qué onda con la proyección? Fíjense. Dice, la proyección, pues es la misma fórmula. Igualita, igualita, igualita. No cambia nada. Entonces, si la proyección es igualita porque aplicas la misma lógica de que otra vez el teorema de Pitágoras, porque cae otra vez en un ángulo de 90 grados, etcétera, o sea, la mismísima fórmula de la proyección igualita que en R2, pues entonces dices, o sea, todo es igual, sí, todo es igual, igualito. El Sol va a estar en cierta posición para que incida con respecto a los vectores y pum, cae, ¿no? O sea, todo es igual. Entonces, pues bueno, va la siguiente participación. A ver, ¿qué tal? A ver si sí es cierto que todo es igual. Ya tenemos las fórmulas son igualitas. Pero a ver, va la siguiente participación, a ver si sí es cierto. Dice, calcular la proyección del vector que tiene
un ángulo de inclinación de 50 grados con el vector 2,1, menos 5 y magnitud 2 sobre el mismo vector 2,1 menos 5. A ver, vamos a entender lo que dice. Fíjense. Primero me dice, mira, hay un vector que tiene un ángulo de inclinación de 50 grados. No sé quién es ese vector, pero me están diciendo que tiene que tener un ángulo de inclinación de 50 grados con respecto al vector 2,1, menos 5. Ahí está. Le voy a llamar V porque, pues, para darle un nombre, ¿no? Entonces, este es V. Tiene que tener 50 grados de inclinación. Y luego, ¿qué pasa? Ok, me están pidiendo que tenga magnitud 2. Ok, entonces, de todos los posibles vectores que tienen 50 grados de inclinación, yo voy a buscar uno que tenga magnitud 2, o sea, que mida 2. Que de aquí a acá mida 2. Vale, ¿qué más? Y lo que quieres hacer es proyectar este vector, este de aquí, el V, lo quieres proyectar sobre el vector 2,1, menos 5, o sea que te va a generar esta sombra de aquí abajo. Este vector es la proyección de V sobre el vector 2,1, menos 5. ¿Quién es ese vector? ¿Quién es el vector negrito? La proyección de V sobre 2, menos 1, menos 5, ¿quién es? Entonces, por los tres primeros tienen participación, ¿sale? El que logre encontrar este vectorcito negro. Creo que la información de todo lo que necesitas ya lo tienes. A ver, peleense un rato con el problema. Profe, se quitó la pantalla. Ah, El profe todavía no se ve. sí, se quedó borrosita. Ya, Gracias. de nada. Profe, cuando dice que sobre el mismo vector se Sobre el 2, refiere, menos 1,5. pero, o sea, la magnitud de la proyección es 2 o era 2 era la magnitud de B. No, 2 es la magnitud de B y lo vas a proyectar sobre el 2,1, menos 5. Ok, Te estoy preguntando este de aquí. El B sobre el 2, menos 1, menos 5. ¿Sale? sí.
Profe, ¿le puedes subir tantito el problema de arriba, por favor? Así está bien, gracias. De nada. Pero tú y Jimena tienen lo mismo, ¿no? ¿Eh? Sí. No, nada, perdón, fue mi hermana. Ah.
Profe, una compañera dice que está en sala de espera. Se salió.
Adrián, eh, pues creo que no entendiste el problema porque tú lo que me estás diciendo que es B0, estás dividiendo el vector 2,1, -5 entre su norma. ¿Eso para qué? O sea, a ti te estoy pidiendo un vector de 50 grados de inclinación. No te estoy pidiendo que el vector lo hagas unitario. De hecho, tu dibujo está bien. Lo que no entiendo es por qué lo dividiste, lo hiciste unitario y luego, pues ya dices que ese es tu vector B0 y luego le multiplicaste por un coseno de 50 grados que tampoco no entiendo, pues, por qué. Verifícalo, o sea, verifica que el resultado que me estás dando cumple las condiciones que te estoy pidiendo. O sea, el vector tiene que ser, o sea, tiene que formar un ángulo de 90 grados, todo eso. O sea, trata de verificar que el vector que tú estás diciendo que tiene 50 grados efectivamente es ese. ¿Sale? Para, Sí, profe. órale.
¿Qué pasó? ¿No sale? No, profe. ¿Por No. qué? Mm, ¿No que todo era igual? ¿En qué se atoraron? Cuéntenme, ¿qué intentaron hacer? Profe, por ejemplo, yo lo que hice fue, lo de B0 era la dirección. Es que no sabía cómo ponerlo, lo puse como B0. Después de Ok. ahí lo multipliqué por la magnitud de 2. ¿Por qué? Después traté de Es que hacerlo no, eso es lo que no me quedó claro. ¿Por qué lo multiplicaste por 2? por lo de la magnitud. Pero la magnitud de 2 no es del vector 2, menos 1,5. El que mide 2 es el que está, o sea, hasta lo puse aquí en el dibujito, mira. O sea, aquí por eso les hice este dibujito para que entendieran que este es el vector 2, 1, menos 5. Ese tiene su magnitud. O sea, no sé cuánto mida, pero Ya tiene su entiendo. magnitud. El que tiene un ángulo de 50 grados de inclinación, que es este, que yo le llamé V, ese es el que tiene que tener 2 de magnitud. Ese, no este. Por eso es que te dije que no había entendido por qué habías hecho eso. Ajá. Sí, ya, profe. ¿Quién más? Profe, lo que yo hice fue despejar la fórmula, despejar V, la fórmula de arriba para sacar el ángulo, y me quedó V es igual a raíz de 30 por raíz de 2 por coseno de 50, todo sobre el vector. ¿Te refieres a este? Sí, ¿Cómo despejaste V? pues es lo único que no nos están dando. Entonces, pasé multiplicando las dos normas del otro lado Ok, vale. Para acá y para y acá. dividí entre U, pero no me daba el vector. O sea, ya comprobándolo, no me daba la norma 2. ¿Por qué? ¿Pero por qué dividiste? Porque este no se puede pasar dividiendo. No hay inverso. Este es un producto punto. No hay inverso. No se puede dividir. Entonces, ¿iba bien hasta ahí? Esto sí, porque este es un numerito. Este de acá lo puedes pasar, este también, pero te va a quedar el producto punto de U por V y ahí no puedes despejar V. No se puede. No hay división. Además, ¿cómo dividiste? Yo nunca les enseñé a dividir un vector entre un número. Ok. No se puede despejar de ahí. Profe, yo hice un desastre peor tantito, pero igual, rompiendo las reglas con el producto punto. No, pues no, entonces no se puede romper las reglas del producto punto. Pues es que para eso están, o sea, las propiedades del producto punto pues, son estas, son distributividad y conmutatividad. No puedes hacer otra cosa más que Es que no me eso. acordaba. Ajá. ¿Sí? No hay división, no existe. O sea, inversos multiplicativos con el producto punto no hay. Entonces, ¿quién más? ¿Quién más lo intentó? Ajá, 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 ajá. Ok. Ujú. Ok. Estás muy cerca, Iker. De hecho, la verdad es que
tú hiciste algo, bueno, salvo que alguien más lo haya hecho, pero no lo comentó, pero tú hiciste algo que es lo que me he estado repitiendo y repitiendo durante todo el curso, que fue al vector que yo no conozco, que es V, le di un nombre. Le puse la coordenada X, Y, Z. Ya nada más por eso, Iker, tú ya te puedes considerar del otro lado. O sea, hiciste algo que cuesta mucho trabajo que los alumnos te hagan caso. Muy bien. ¿Quién más hizo lo que Iker hizo? De decir, a ver, yo no conozco V, pues le voy a dar la coordenada X, Y, Z. ¿Quién más? Yo. Y de hecho Ana. también voy hasta antes del sistema de ecuaciones. Ok. Los que hicieron eso, considérense ya del otro Profe, lado. yo también le puse así X, Y, Z, pero ya después no, o sea, me perdí un poco en el despeje y pues ya. Sí, no, el sistema ahorita van a ver que se va a hacer un relajo, sí, ahorita lo vamos a hacer juntos. Pero ya que hayan hecho eso, a mí me habla de que todo el esfuerzo que hemos hecho en el semestre ha valido la pena en este punto, porque ya ustedes son capaces de ponerle nombre a las cosas que desconocen. Yo con eso me siento muy satisfecho. Porque no es fácil. Si ustedes se ponen a pensar, a lo mejor al principio no lo hubieran hecho, si yo no se los hubiera estado recalcando y recalcando y recalcando, y que a lo que no conoces pone nombre, y que lo que no, y así. Vamos a resolver el sistema. No hagan ruido. ¿No hacemos ruido? Bueno, entonces, si ustedes querían, o sea, porque muchos trataron de usar esta fórmula, si ustedes lo que querían usar esa fórmula, el punto clave era darle nombre a las cosas. Ese era el primer paso clave, ¿vale? Bueno, pues entonces, pues lo que hicimos fue, a ver, vamos a llamarle a este V, vamos a llamarle X, Y, Z. No sabemos sus coordenadas, pero vamos a llamarle X, Y, Z. ¿Qué tiene que cumplir el vector V? Mira, el vector V tiene que cumplir dos cosas. La primera es que me están diciendo que la norma de V tiene que valer 2. Quiere decir que cuando yo saque la norma de este vector, me tiene que dar 2. ¿Cómo saco la norma? Pues es la raíz de la primera coordenada al cuadrado más la segunda coordenada al cuadrado más la tercera coordenada al cuadrado igual a 2. Lo cual me queda esta ecuación que nos quedaría x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 4. ¿Sí quedó claro? Esa es la primera ecuación, es lo primero que yo tengo. ¿Qué otra cosa tiene que cumplir? Mira, es que además, cuando yo aplico la fórmula que ya dijo Iker de que yo quiero que tenga 50 grados, el vector 2,1, menos 5 con el vector x, y, z, por sobre la norma de que es raíz de 30, sobre la norma de que es 2, me tiene que dar el coseno de 50 grados, ¿verdad?
Y hacemos lo que Iker dijo. Dije, mira, vamos a calcular vamos a ponerle coseno de 50 grados en nuestra calculadora y vamos a pasar multiplicando el raíz de 30, vamos a pasar multiplicando el 2 y arriba multiplicamos el producto punto que nos quedaría 2x más y menos 5z. Igual a 7.014, que es lo que les va a salir si ustedes ponen el coseno de 50 grados por raíz de 30 por 2. ¿Sí salió eso, Iker? No sé si tú consideraste esta otra ecuación, porque esta era importante. Bueno. Está bien, es lo mismo, pero se ve mejor así, ¿no? O sea, no es necesario ponerlo acá, pero creo yo, no sé, ¿tú qué opinas? Que si podemos quitar la raíz, mejor la quitamos, ¿no? Entonces, se ve mejor. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Tenemos un sistema de ecuaciones, no es lineal, ¿por qué? No es lineal porque tenemos cuadrados aquí, ¿no? No es como los que hemos resuelto, pero es un sistema de ecuaciones. Y tengo 3 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Qué hacemos? Dices, bueno, como tienes más ecuaciones, como tienes más incógnitas que ecuaciones, pues para poder resolver esto hay que fijar una de ellas, ¿no? Hay que decirle, a ver, tú Z vas a valer tanto, o tú X vas a valer tanto, o sea, hay que fijar una. Una va a ser, digamos, independiente, que es la que vamos a estar fijando, y las otras ya van a depender totalmente del valor que yo le dé a la primera, ¿sí o no? Que es parecido al problema que ustedes hicieron en la tarea de cuando les pedían los vectores ortogonales de alfa y beta, ¿se acuerdan? Que tenían que fijar un alfa y el beta iba a quedar dependiente del alfa, ¿no? Bueno, pues aquí en este caso, como tengo otra vez más incógnitas que ecuaciones, yo voy a tener que estar fijando una incógnita para que me dé los valores de las otras, ¿no? Entonces, como pues yo puedo fijar en principio cualquiera, la que yo quiera, y además le puedo dar el valor que yo quiera, pues vamos a probar. O sea, dices, mira, por ejemplo, vamos a ponerle z igual a 0, a ver qué pasa, ¿no? Nada más por tanteo. Vamos a ver. Entonces, si yo le pongo z igual a 0, aquí, lo que va a pasar es que, pues obviamente en la primera ecuación este término se va a desaparecer y en la segunda ecuación este término se va a desaparecer. Profe, ¿el resultado de la segunda ecuación no es 7.041? Sí. No sé. ¿Sí? Según yo sí. Ok. No sé. Es que esto yo lo había hecho antes con otros compañeros, pero bueno, les puedo creer. ¿Sí te salió eso, Iker? Ok, vale. Bueno, entonces así lo dejamos. Entonces todo este tiempo sus otros compañeros no me corrigieron. Jeje. Ok, entonces nos queda este sistema. Sí, o sea, con z igual a 0, el sistema de acá se convierte en este de acá. Y es un sistema cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas. ¿Qué hago con un sistema cuadrado? Pues muy fácil. Agarro una de las incógnitas y la sustituyo en la otra y veo que me sale, ¿sí o no? ¿Quién es la que me conviene despejar? ¿De qué ecuación? Y dices, no, de la segunda. Y está casi solita. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más pasar restando 2x y ya. ¿Sí? Entonces dices, bueno, vamos a pasar restando 2x para acá. Nada más que pues otra vez lo tengo que corregir porque les digo que todo el tiempo me dijeron que era ahí. ¿Está? ¿Verdad? Despejo y. Despejando y me va a quedar 7.041 menos 2x y lo sustituyo en la primera ecuación. Y me queda esto. ¿Sale? ¿Qué es esto? Esta es una ecuación de segundo grado. Ya sabemos resolver ecuaciones de segundo grado. Nada más hay que arreglarla un poquito, ¿no? Dices, a ver, es el cuadrado de que sería 4x cuadrada. 4x cuadrada más una x cuadrada que tenemos aquí te queda 5x cuadrada.
Luego es el doble producto de este por este, y el doble producto de este por este sale menos 28. Bueno, aquí hay que ajustarlo también, porque ahí había un errorcito. ¿Cuánto les queda este? Hagan 2 por 7.041 por 2. 28.164. Ahí está. Y el cuadrado de 7.41 también hay que corregirlo. ¿Cuánto nos salió el cuadrado de 7.041? 49.57. 49.47. 57. 57. 49.57. Ahí está. Bueno, pues hay que resolver esta ecuación de segundo grado. Entonces, si quieren en su calculadora, los que ya tienen ahí, ya saben cómo resolver ecuaciones de segundo grado, ¿no? Le ponemos aquí modo, le ponemos en equation, buscamos la opción equation y buscamos la que se parezca a una ecuación de segundo grado, que en mi caso es el 3, y nos pide que metamos los coeficientes, ¿no? Entonces ponemos 5 menos 28.164, 49.57, y pum, me da, no sé ustedes, pero a mí me da valores imaginarios, ¿no? Me dan valores con la I. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene soluciones reales, ¿verdad? ¿Sí les queda claro? ¿Sí les quedó lo mismo que a mí? ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que z igual a 0 no sirvió. Pero es que recuerden que este fue al tanteo, fue así de, pues ponle z igual a 0 a ver qué pasa, ¿no? Hubiera sido mucha fortuna que de verdad funcionara a la primera, ¿no? Pero falló. Pregunta, ¿qué tenemos que hacer? A ver, otra vez regresando al sistema original. ¿Qué valor le tenemos que dar a z? O si quieren se lo podemos dar a x o a y, a la que tú quieras, pero vamos a suponer que se lo quiero dar a z, ¿no? ¿Qué valor le tengo que dar a z para garantizar que lo que me quede, después de hacer este mismo proceso, ahora sí tenga solución real? ¿Cuánto le podemos asignar a z? ¿Un número muy grande? O sea, como 1000 o 100 o 10 o 15, o un número negativo como -1, -8, -10, -15, o un número cercano a 0 como 0.01. ¿Cómo ustedes se imaginan que esto va a funcionar? O sea, que la solución de esto sí va a tener una única solución. O sea, que va a tener soluciones reales, más bien, que va a tener soluciones reales. ¿Cómo lo garantizamos? Podría ser con un número negativo. Sí, o sea, a ver, fíjate, a la hora de despejar, fíjate, el número que tú le pongas aquí a la z, tú lo que vas a hacer es despejarlo para el otro lado, ¿sí o no? Si tú le pones un número negativo, lo que va a hacer es que este 7 va a aumentar, va a crecer más, ¿sí o no? Sí. Y a la hora de que yo lo sustituyo, pues aquí en este momento voy a tener un número más grande, que luego se va a tener que elevar al cuadrado. Y entonces dices, híjole, a ver, si tengo un número más grande que me va a quedar al cuadrado, recuerden que cómo es el discriminante, el que te dice en la ecuación de segundo grado cuándo tiene solución real y cuándo no. ¿Se acuerdan que hay algo que se llama el discriminante? ¿Quién es el discriminante? Es eso que está dentro de la raíz cuadrada. Correcto, que sería en este caso b cuadrada menos 4 veces ac, ¿sí o no? Entonces, si este número a lo mejor no crece mucho, pero este crece demasiado, porque pues su compañera dijo que hay que pasarlo del otro lado para que se haga un número más grande, pues yo creo que el 4ac le va a ganar al b cuadrada. Bueno, eso es lo que yo pienso, no lo sé. O si le pongo aquí un número positivo, ¿qué va a pasar? Pues a la hora, no, pero un número negativo lo que va a hacer es que lo va a restar. No, todo lo contrario, creo que sí puede ayudar.
Si le ponemos un número negativo aquí, cuando lo pase del otro lado, lo va a pasar restando, porque menos por menos es más. ¿Sí o no? Ujú. Sí, para mí tiene lógica que sea negativo. Porque si es positivo, esto de aquí cuando lo pase del otro lado se va a sumar y eso va a quedar pues mucho más grande. Entonces podemos intentar con un valor negativo, me late. Tampoco no puede ser un valor negativo muy grande, porque si es un valor negativo muy grande, pues también va a suceder lo mismo. Entonces, creo que un valor negativo decente podría funcionar. ¿Como quién? Como -2. Como -2 o -1 si quieren también. Cualquiera de los Menos dos uno. podríamos intentarlo, Profe, ¿no? pero -1 al pasar restando lo deja positivo, ¿no? Sí, un cachito, pero ya es menos, es 2 puntos y algo, ¿no? Bueno, A ver, pues vamos a intentarlo. A ver. Entonces, con z igual a -1, nuestro sistema de ecuaciones, este de aquí, pues si se dan cuenta aquí, este de z igual a -1 te queda 1 positivo, cuando lo pasas restando te queda 3, que realmente acá arriba pues no nos importa tanto, lo importante es que este número no sea tan grande. Y efectivamente en este caso no es tan grande, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo le puse -1, este me quedó 5 positivo, lo pasé restando y ya, ¿no? ¿Vale? Y luego, pues dices, ok, pues sustituyo, despejo otra vez y de aquí y lo sustituyo en la ecuación de arriba y me queda esto. A ver, vamos a hacer otra vez el álgebra, a ver qué pasa. Dices, haciendo álgebra te va a quedar otra vez 4x cuadrada. Espera, eso ya me perdí. ¿De dónde habíamos sacado el 2? ¿El 2.014? Ah, bueno, más bien aquí también hay que corregirlo porque es 2.041. Lo que pasó es que cuando yo le puse z igual a -1, acá, este se volvió 5 positivo. Y el 5 positivo lo pasé restando del otro lado para dejar a la x y y de un solo lado y a los numeritos dejarlos del otro, me queda 2.041. Sí. Ahí está. Entonces, pues cuando, igual aquí, hay que corregirlo. Cuando yo pongo aquí 2.041, vuelvo a hacer esta ecuación vuelvo a hacer el álgebra ahí para volverlo una ecuación de segundo grado estándar, ¿no? Como la conocemos. Entonces dices, ok, este al cuadrado es 4x cuadrada más este cuadrado de aquí son 5x cuadrada. Eso no cambió. Ahora, dices, es el doble producto de este por este. ¿Cuánto es el doble producto de este por este en su calculadora? Hay que también corregirlo ahí. 8.164. Sí. ¿Sale? ¿Y el cuadrado de este de aquí, de 2.041? $4.16. ¿Vale? Ahí está. Igual a 0. Bueno, 4.16 y luego hay que pasarle restando el 3, ¿no? Porque sí, el cuadrado de este es 4.016 menos el 3 para que ya quede igualada a 0, pues nos va a quedar Sí, el 1. 1.16. Vale. A ver, bueno, traten de resolver la ecuación de segundo grado. Aquí parece ser que el discriminante ya funciona, porque recuerden que el discriminante es el cuadrado de este menos 4 veces este por este. Pero menos 4 veces este por este no creo que pase de 30. Y el cuadrado del b, el cuadrado de b, pues es como 65, 66, algo así, ¿no? Entonces, sí, yo creo que va a funcionar. El discriminante aquí es positivo. profe, ¿de dónde salió el 1.16? Es el cuadrado de este menos el 3 que ya pasé restando. Ok, va, gracias. Bueno, a ver, entonces díganme sus soluciones. 1.47. 1.47. 50. 50. ¿Y el otro? 0.1572. 15. 7, 2. Bueno, ya tengo mis dos soluciones.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando z es igual a -1, x puede valer esto o puede valer esto. Cualquiera de las dos. Por lo tanto, ¿cuánto vale y? ¿Qué hacemos para encontrar el valor de y? Pues dices, este valor lo sustituyo acá y despejo y. Este valor y despejo y. Nada más para ver cuáles son los posibles candidatos. Entonces, ¿cuánto sale y para el primer valor de la x? Según yo es menos 0.909. ¿Así? Sí. ¿Y este? ¿Cuánto sale con este? 1.7266. ¿1.72? Sí, 66. 66. Sale. Ahí está. Bueno, pues ya tengo mis dos vectores candidatos, ¿no? Estos dos vectores tienen un ángulo de inclinación de 50 grados con respecto al vector. Ahora, Profe, ¿en ajá, cuál estábamos sustituyendo para sacar y? Bueno, pues en la más fácil, esta, ¿no? Por ejemplo. ok. Ajá. Sí, pues, a lo mejor no conviene acá arriba porque pues, tienes cuadrados y. Pues acá, más fácil. Bueno. Entonces ya tenemos dos vectores candidatos, ¿verdad? Ahora, a mí me gustaría, porque todo esto lo hicimos ahí, o sea, fuimos experimentando. Lo que yo quiero es que ustedes comprueben que efectivamente lo que vamos haciendo es correcto. Entonces, o sea, antes de seguir y pensar que ya lo logramos, me gustaría que ustedes me comprobaran que este vector, el B1, primero tiene norma 2, porque a mí me están pidiendo que tenga norma 2, ¿no? Entonces, hay que ver que mida 2. Y la segunda cosa que hay que verificar es que efectivamente el ángulo entre este vector y el 2,1, -5 es 50 grados. Entonces, a ver, algunos calculen la norma y otros calculen el ángulo para nada más para verificar que lo que hicimos estuvo correcto. ¿Vale? ¿Cuánto sale la norma? En el caso de la norma del vector B1, sí da 2. Vale, perfecto. En los dos da 2, profe. En los dos da 2, ok, perfecto. La norma es como debe de ser. ¿Qué onda con el ángulo? De hecho, lo único que tienen que hacer es calcular el producto punto arriba, ¿no? O sea, de este vector por el 2,1, -5, porque ya tienen raíz de 30 y ya saben que su norma vale 2, ¿no? Díganme si eso, coseno inverso de lo que les salga es 50 o no. Del primero sí da 50, profe. Perfecto. ¿Y del segundo?
Da 49.79. O sea, el primero era más preciso. Pero sí. 49.79. Ajá. Bueno, eso me dio a mí. Se equivocó por punto 2, eso es mucho. No debió haber sido. Está raro. ¿Alguien más le salió lo mismo? A lo mejor copiamos por ahí un numerillo mal. Digo, puede ser que el redondeo nos esté jugando ahí algo mal, ¿no? Puede ser. Profe, a mí me dio 50.002. Ok, a ver. A ver, vamos a dividirlo entre 30, entre 2 por raíz de 30. Yo creo que coseno de esto. Sí, a mí también me dio, mira, 50.0026, ¿no? Entonces, está bien. O sea, bueno, ese pequeño redondeo, pues fue porque aquí le mochamos algunos decimales, ¿no? Pues, es natural. Pero bueno, los dos vectores están bien. Ahora, ¿cuál de los dos voy a ocupar? Pues me da igual. A mí me dijeron que calculara un vector. De hecho, ni siquiera me dijeron que lo calculara, Ojo. Ni siquiera me dijeron, calcula el vector. No. Me dijeron, quiero un vector de 50 grados. Ustedes decidieron calcularlo, pues yo les seguí la idea. Todos me dijeron, hay que calcularlo. Entonces, bueno, pues lo calculamos y me salieron dos vectores aquí. Cualquiera de los dos, pues en teoría los podría usar y yo creo que quedaría lo mismo, ¿verdad? Entonces voy a usar el primero, voy a usar el B1, ¿vale? ¿Qué hago? Bueno, pues si me estás pidiendo la proyección de B sobre el de vector 2,1 menos 5, pues ya tengo la fórmula y ya tengo V y ya tengo toda la información ya la tengo, pues ya nada más aplico la fórmula de la proyección, ¿verdad? La proyección de V1 sobre el vector 2,1, menos 5, pues va a ser el producto punto de por el 2,1, menos 5, que les va a dar 7.041. Aquí vamos a ponerle 7.041. Sí queda claro que es 7.041 porque realmente es el producto punto, ¿no? O sea, aquí a la X le pones este valor, aquí a la Y le pones le pones Z y es como estar multiplicando los dos vectores. Entonces, le tiene que salir 7.041 sobre 30. ¿Por qué sobre 30? Porque dices, es que la fórmula me dice que es sobre la norma del vector V al cuadrado. Pero en este caso, ¿quién es sobre el que se está proyectando? El vector V está jugando el papel del 2,1, menos 5, ¿sí o no? Sobre el que se está proyectando. ¿Y cuál es la norma de Raíz de 30. Pero si me lo están pidiendo al cuadrado, pues me queda 30, ¿vale? 30. Por el vector sobre el cual se está proyectando, que es 2,1, menos 5. Bueno, hago mis operaciones aquí y al final me queda esto. Este es mi vector que me preguntaba el ejercicio, ¿vale? Ahora, si ustedes lo Profe, intentan... sí lo tengo así. ¿Cómo? Sí lo tengo así, profe. ¿El que me mandaste? Sí. Solamente que los decimales, o sea, por ejemplo, en vez de 0.467 me dio 462. De veras, sí es cierto. Entonces, más bien no te había entendido qué fue lo que hiciste. Me comí decimales, pero en sí es lo mismo, profe. Tienes razón, ya vi lo que hiciste. Wow, muy bien. De hecho, ahorita les voy a decir qué es lo que Adrián hizo. No me di cuenta de eso, correcto. Muy bien. Tienes Y razón, profe, yo matándome para sacarlo de otra manera. No, está bien, qué bueno. Ya, sí es cierto, sí te salió. Sale, Adrián. Son del 43, ¿verdad? Ahí está, Adrián. Perfecto.
Fíjense, Adrián lo hizo de una manera diferente y de hecho fue muy ingenioso, diría yo, ahora que... De hecho, era la segunda opción que les iba a proponer, fíjense. Vamos a ver. Es que más bien no supe expresar cómo ponerlo, porque, por ejemplo, puse B inicial y creo que era dirección, o sea, puse como... Sí, por ahí hubo unas cosas que no, o sea, sí no lo escribiste muy, muy claro, pero ya ahora ya entiendo a qué te referías. Mira, creo que te referías a esto. Mira, chequen. Esto de aquí, el procedimiento que acabamos de hacer es usar la fuerza bruta. O sea, es literalmente, vamos a, a complicarnos la existencia y pues quedó esto. Pero yo lo quería hacer de esta forma para que ustedes vieran, en el caso de que yo les preguntara en el examen, oye, calcula un vector con ciertos ángulos de inclinación con otro vector, pues ustedes supieran cómo usar más o menos esta fórmula, porque no es lo mismo que en R2. En R2, cuando te decía calcula un vector con un ángulo de inclinación del otro, pues nada más calculabas el ángulo de uno y le sumabas el otro ángulo y ya se acababa, ¿verdad? Bueno, acá cambian las cosas. Aquí lo que necesito es usar la fórmula de los cosenos, del coseno, pero con mucho cuidado porque pues me va a quedar un sistema de ecuaciones y luego tengo que fijar algunas incógnitas. O sea, todo lo que ya hicimos para mí no carece de sentido. O sea, realmente era algo que yo les quería mostrar, era algo que creo es necesario que vean para que si yo les pido un ángulo, un vector con un ángulo de inclinación, pues lo sepan calcular. Está bien, como ejemplo estuvo bien, pero el problema no nos pedía eso. El problema era mucho más sencillo, que fue lo que hizo Adrián. Fíjense. Bueno, tú me dirás, igual a lo mejor, yo pienso que hiciste esto. O propuesta número 2. Dices, mira, si tú me estás diciendo que tengo un vector aquí, V, que no conozco, pero cuya norma es 2, y tiene un ángulo de inclinación de 50 grados con respecto al vector 2,1, menos 5, pues la pregunta sería, ¿realmente necesito calcular V o no es necesario? Y la respuesta es, pues no, no es necesario. No es necesario calcular V. No necesitamos todo esto, no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque el problema salía por trigonometría. Era un problema de trigonometría de la prepa. Así, sí, mira. Pues si tú tienes este vector, sabes cuánto mide, que mide 2, tienes el ángulo, y aquí tú sabes que la proyección genera un triángulo rectángulo, y te están preguntando el vector proyección, que es este negrito, pues realmente te están preguntando el cateto adyacente, ¿no? El cateto adyacente a los 50 grados. Oh. ¿Qué función trigonométrica te relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Ah, entonces el coseno de 50 grados va a ser el cateto adyacente, que es la norma de mi proyección, es lo que mide la proyección, sobre lo que mide la hipotenusa. Entonces yo puedo aquí despejar el 2 para acá, le pongo el coseno de 50 grados en mi calculadora y nos va a quedar que la proyección de V sobre el 2,1, menos 5 es 1.28. Eso es lo que mide. Este vectorcito negro mide 1.28. Oye, y luego, pero ese es un valor, ese es un número. No me estás dando el vector, me estás dando el número, sí. Pero recuerda que la proyección siempre es paralela ¿a quién? Al vector sobre el cual se está proyectando. O sea, este vectorcito negro es paralelo al vector azul. ¿Y qué pasa cuando son paralelos? Ah, pues son múltiplos. Pregunta, en este caso, ¿son paralelos porque tienen un ángulo de 0 grados o son paralelos porque tienen un ángulo de 180 grados entre ellos? O sea, en otras palabras, ¿la proyección se encima con el vector o la proyección está del otro lado? ¿Se encima? Se encima. ¿Por qué? ¿Cómo garantizo que se encima? Pues porque el ángulo aquí es de 50 grados. O sea, la sombra va a caer de este lado. Si a mí me hubieran dado aquí 120 grados, quiere decir que el vector estaba para acá, el vector verde estaba de este lado, y por lo tanto la sombra iba a caer del otro lado. O sea, en otras palabras, si tu ángulo es mayor a 90 grados, la sombra se va a voltear, se va a ir para el otro lado.
Si es menor a 90 grados, quiere decir que va a caer acá. Pero eso el dibujo te lo dice. O sea, es muy obvio. Dices, pues si tiene 50 grados, la sombra tiene que caer sobre el vector. Si es más de 90 grados, entonces quiere decir que la sombra va a caer del otro lado del vector. Entonces, si van en la misma dirección, quiere decir que son múltiplos, pero además por un número que es positivo. O sea, no lo tengo que multiplicar por menos para que se voltee. Ah, ok. Yo ya sé cuánto mide el vectorcito negro. Ya sé qué dirección y qué sentido tiene. Tiene la misma que el 2,1,-5, igualita. Están encimados. Lo único que me falta es que mida 1.28. ¿Qué hago? Ah, pues muy fácil. Dices, el vector 2,1, como yo sé que tiene su norma es raíz de 30, ¿cómo le hago para que ahora ese vector no tenga norma raíz de 30, sino que tenga norma 1.28? Ah, pues divídelo entre su norma, y este de aquí ya es vector unitario, y como es vector unitario mide 1 la norma, no cambio el sentido ni la dirección, sigue igualita, pero la norma es 1, y cuando yo lo multiplico por 1.28, ¿qué va a pasar? Se va a alargar un poquito más. Entonces, todo esto es mi vector negrito. Porque el 2,1, llevaba la misma dirección que el vector negrito cuando lo dividí entre raíz de 30. Entonces, ahí tengo mi norma y lo multipliqué por lo que quería que me diera, que era 1.28. Hago mis cálculos, pum, 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 me queda 0.46 tal, 0. Tal, tal. Lo mismo que arriba. No hubo necesidad de aplicar tanta fuerza bruta. Si se dan cuenta, la propuesta número 2 era entender el concepto de la proyección. Decir, es que, no, ¿para qué quiero V? ¿Para qué quiero las coordenadas de V? No es necesario. Con trigonometría salía. Lo cual me recuerda un poco a las fórmulas esas ¿se acuerdan que en la prepa nos decían, no? Que la ecuación de la recta tiene muchas fórmulas, que punto pendiente, que la simétrica, que la general, que la ordenada al origen, que quién sabe cuántas cosas, 2 puntos. ¿Para qué tantas? ¿Para qué tantas fórmulas? Ah, es que cada una de ellas te ayudaba dependiendo de la información que tenías, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué enfrascarse en esta única fórmula de la proyección, esta que ustedes aplicaban en acá arriba? ¿Para qué enfrascarse en ella si no tienes esa información? Esta fórmula funciona cuando tienes los dos vectores, pero si no tienes un vector pues, y tienes el ángulo, pues aplica trigonometría. Es como cuando tratas de decir, voy a aplicar la ecuación de punto pendiente y tengo la ordenada al origen, o tengo 2 puntos. Pues no apliques esa, aplica la fórmula con la cual tienes los datos. ¿Para qué te complicas? ¿Vas a llegar al resultado? Sí vas a llegar, pero haciendo demasiado trabajo. ¿Vale? Bueno, pues ahí la dejamos. Nos vemos la próxima clase. El lunes, ¿no? Creo que sí, el lunes. Sí, profe. Profe, espérenme, ¿deja terminar de anotarla? Ah, sí. Ok, listo, gracias. De nada. Bueno, nos vemos. Que les vaya bien. Nos vemos, profe.